Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Como venezolana que soy, crecí consumiendo una gran variedad de platos hechos a base de maíz. Así que cuando probé por primera vez este delicioso pudín de maíz, se convirtió en uno de mis preferidos. Y es el plato que hoy vamos a preparar. El pudín de maíz es un plato tradicional de la cocina estadounidense, especialmente popular en el sur de este país. Y este plato puede servir también como guarnición durante las comidas festivas, especialmente durante el Día de Acción de Gracias y la Navidad, aunque también se disfruta durante todo el año. Y como la mayoría de las recetas, esta también tiene sus variaciones y va a depender de la región y también de las familias que la elaboren. Pueden incluir ingredientes adicionales como pimientos o cebollas, especias o quesos, como yo en este caso agregué. Así que acompáñenme y aquí de una vez ya tienen los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta deliciosa receta. Y estos también los pueden conseguir en la descripción del video. El maíz que yo voy a usar es maíz que viene en lata. Ya vienen los granos, solamente le retiro el líquido y uso el grano. Y ahora yo voy a preparar una crema, voy a triturar este maíz. Le agrego un poquito de la mezcla de leches que tenemos y lo proceso. En el mercado ya existen latas de maíz en crema, la pueden usar. Y así ya nuestro maíz está listo. Miren cómo queda. Bato un poco mis huevos. Y ahora voy a agregar la mezcla que tengo de las leches, que son crema para batir y leche evaporada. Ahora me voy a ayudar con mi batidora para mezclar el queso crema. Lo dejé que ablandara un poco a temperatura ambiente. Aquí yo voy a usar esta mezcla que es para hacer muffins de maíz, pero si ustedes no lo pueden conseguir, pueden usar perfectamente cualquier harina de maíz que tengan en casa. Agrego la sal y la nuez moscada. Añado ahora el maíz que trituré y luego el maíz que tengo en granos, la mantequilla derretida. Le voy a agregar este queso rallado, que es un queso blanco tipo duro, pero ustedes pueden sustituirlo por el queso de su preferencia, pero que no sea un queso muy fuerte porque puede opacar el sabor del maíz y también tenemos que controlar el nivel de sal. Este es un buen momento para probar el nivel de sabor. Esta receta originalmente lleva azúcar, pero este maíz que yo uso es muy dulce a mi parecer, así que no le voy a agregar azúcar. Pero ya eso es cuestión del gusto de cada uno de ustedes. A este nivel para mí está perfecto. Y así ya está listo para llevar a nuestro molde. Y pues este delicioso pudín merece estrenar esta belleza que ven aquí. Fue un regalo que me dio mi amiga Ivonne. Así que vamos a estrenarlo de una vez. Y lo voy a mantequillar. Pero ustedes pueden usar cualquiera que tengan en casa, ya sea un sartén de estos de hierro fundido, o puede ser un molde que tengan para tortas, o un Pyrex de vidrio, cualquiera, pero que sea resistente al calor, porque todo esto va a ir al horno. Y ya nuestra mezcla lista para ir al horno, que debemos tener precalentando a 350 grados Fahrenheit, y lo vamos a dejar por aproximadamente 1 hora. Mi horno dice que ya está a 350 grados Fahrenheit, pero a mí siempre me gusta tener un termómetro auxiliar que me verifique esta temperatura. Así que introduzco mi molde en la rejilla del centro. Y en 1 hora vengo a sacarlo.
Es muy fácil saber si está listo. A simple vista podemos notar que está totalmente seco por encima, así que está listo. Y miren, aquí tenemos esta belleza de pudín, totalmente seco por encima y súper esponjoso. Me ayuda a separarlo un poco del molde con esta espátula y lo dejo reposar unos minutos. Y aquí ya tenemos nuestro delicioso pudín listo y reposado, listo para servir. Todavía está un poco caliente, pero el pudín se come también así. Así que vamos a cortar un pedazo y a ver cómo nos quedó. Ya de entrada les puedo decir que ni siquiera necesito probarlo porque con el olor ya me lo dice todo. Esto es una delicia. Miren esta textura, los granos de maíz, los pedacitos de queso, el queso derretido, espectacular. Bueno, ya no esperemos más y vamos a ver si sabe tan bueno como se ve. ¡Wow! Espectacularmente delicioso. Espero que esta receta les haya encantado y si es así, entonces continúen apoyándome, dándole un like, suscribiéndose a mi canal, compartiendo estas recetas y por supuesto no se les olvide activar la campanita para que les avise en cuanto yo suba el siguiente video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.